El oscuro secreto del Manitas, un error fatal expuesto. Los Cleveland Browns perdían por 3 puntos y quedaban menos de 5 minutos en el último cuarto, cuando Kelsey, mi futura nuera, se acercó a grandes zancadas y me arrebató el mando de la televisión directamente de las manos. «Vete a tu cuarto, viejo», dijo con desprecio, su voz destilaba una arrogancia absoluta. Ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. «Esta es nuestra sala ahora». Durante una fracción de segundo, la pura audacia de sus palabras me dejó paralizado. El partido de fútbol desapareció al instante de la enorme pantalla plana. En su lugar apareció un colorido programa de reformas hogareñas. Me quedé allí sentado, en mi gastado sillón de cuero. El mando aún conservaba el calor de mi mano, pero lo peor de ese momento no fue lo que dijo Kelsey. Lo peor fue el hecho de que mi hijo escuchó cada una de sus palabras. Brian estaba de pie en la cocina, a unos 4,5 metros de nosotros, sirviéndose un vaso grande de té helado. Cuando Kelsey me lanzó aquel ataque, él levantó la vista. Me miró directamente, vi la duda en sus ojos, el destello de culpa, y entonces simplemente volvió a bajar la mirada hacia la encimera. No dijo nada, ni una sola palabra en mi defensa. Me levanté lentamente del sillón soltando un suspiro profundo. Mis rodillas crujieron con fuerza, un recordatorio evidente de mis 67 años sobre esta tierra. Kelsey se dejó caer dramáticamente en el centro del lujoso sofá y se cubrió las piernas con una manta de cachemir, actuando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Como si no acabara de echarme cruelmente de la misma sala por la que yo había estado pagando la hipoteca durante 35 años. Lancé una última mirada hacia la cocina. Brian se negaba rotundamente a encontrar mi mirada. Así que, manteniendo una postura rígida, di media vuelta y caminé por el largo pasillo en penumbra. Nadie intentó detenerme, nadie se disculpó, nadie reconoció siquiera el monumental cambio de poder que Kelsey acababa de intentar establecer. Cuando llegué a mi habitación, cerré la pesada puerta de roble detrás de mí. Me senté al borde del colchón, mirando hacia las sombras. El silencio de la habitación me envolvió de inmediato. A través del aislamiento de las paredes, aún se oía débilmente la televisión. Froté mis manos callosas, me temblaban levemente. No era por ira, era por una profunda y desgarradora decepción. A los 67 años, aprendes una verdad extraña e inquietante sobre envejecer. El dolor físico no siempre es la batalla más dura que libras. Pero esas dolencias físicas no eran lo que me mantenía despierto mirando al techo a las 3 de la mañana. Ser tratado como un fantasma así, sentir que me estaban borrando sistemáticamente de mi propia existencia, eso sí, desvié la mirada hacia la cómoda de caoba maciza situada justo enfrente de los pies de mi cama. Una fotografía enmarcada en plata destacaba sobre ella. Era mi hermosa esposa Mary. Había fallecido hace 4 años, el cáncer fue rápido, agresivo y terriblemente cruel. Extendí la mano y tomé la fotografía con suavidad. «Bueno, Mary», susurré en la habitación silenciosa, con la voz ronca. «Supongo que las cosas finalmente han tocado fondo». Mary sonreía radiante en la imagen, porque Mary nunca, bajo ninguna circunstancia, habría tolerado lo que acababa de ocurrir en nuestra sala. Una sola mirada severa de ella, y Brian habría alzado la voz de inmediato. Una mirada, y Kelsey me estaría devolviendo el mando frenéticamente con una disculpa tartamudeante. En cambio, la casa se sentía fundamentalmente distinta ahora. Me sentía como si me hubieran degradado al estatus de un invitado no deseado en mi propio santuario. Dejé la fotografía en la cómoda con cuidado, luego abrí el cajón inferior de mi mesita de noche. Dentro había una pequeña colección de tarjetas de felicitación que Mary había guardado meticulosamente para mí a lo largo de las décadas. Una tarjeta en particular me llamó la atención, era de nuestro 35º aniversario de bodas. La saqué, su elegante caligrafía llenaba el interior de la tarjeta. En la parte inferior había escrito: «Nunca permitas que nadie te haga sentir más pequeño de lo que realmente eres». Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando intensamente aquella frase. Porque Kelsey y Brian no conocían la verdad sobre mí. Solo veían lo que yo les permitía ver. Para Kelsey, yo no era más que un viejo agotado y jubilado. Pasaba mis días trasteando en el garaje como el manitas del vecindario.
Los fines de semana, conducía un sedán modesto como conductor de viajes compartidos, supuestamente para llegar a fin de mes. Vestía camisas de franela desgastadas y llevaba una expresión perpetuamente cansada. Pero eso era una fachada cuidadosamente construida. Un camuflaje. Antes de jubilarme oficialmente, no era solo un tipo que manejaba un martillo. Era un ingeniero estructural altamente especializado que había pasado 25 años diseñando búnkeres fortificados e instalaciones seguras para contratistas privados del gobierno. Antes de eso, serví en 2 brutales periodos como ingeniero de combate en el ejército. Entendía de estructuras, entendía de defensa, y lo más importante, entendía la necesidad táctica de dejar que tu enemigo te subestime hasta el preciso momento en que comete un error fatal. Cuando construí esta casa hace 30 años, la fortifiqué. El sistema de seguridad que yo mismo había diseñado evitaba los servidores comerciales por completo. Y bajo el suelo del sótano, oculto hábilmente tras una falsa pared hidráulica que parecía exactamente un armario de suministros estándar, había una habitación secreta totalmente operativa. Era mi centro de mando privado, que albergaba un servidor seguro, una caja fuerte ignífuga y una línea de comunicación directa y cifrada. No era un anciano indefenso esperando a ser enviado a una residencia. Era un veterano que simplemente había elegido vivir una vida tranquila. Pero la paz es una construcción frágil, y Kelsey acababa de hacer añicos la mía de forma violenta. Con el tiempo, el pesado silencio de la casa se vio interrumpido por el sonido de unos pasos vacilantes. Brian se detuvo frente a mi puerta y llamó suavemente, «¿Papá?». Llamó con la voz llena de aprensión. «Pasa», respondí, con la voz perfectamente nivelada. Empujó la puerta lentamente, se veía increíblemente incómodo, sobre lo de hace rato. «Kelsey solo, está muy estresada», Brian, interrumpí, mi tono cortando sus excusas divagantes. «¿Viniste aquí para explicarme por qué dijo lo que dijo?». Los músculos de su rostro se tensaron visiblemente. «No, entonces ¿por qué estás parado en mi habitación?». No respondió. Estaba allí en una misión diplomática para mantener la paz. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de una verdad profunda: mantener la paz y evitar el conflicto no son lo mismo. En esta casa bajo mi propio techo, el cordero sacrificial había resultado ser yo. «Lo entiendo, Brian», dije en voz baja. Él se relajó visiblemente. «Bien», murmuró luego, se dio la vuelta y salió rápidamente de mi habitación. Unos minutos después, el sonido amortiguado de fuertes risas estalló en la sala. La vida seguía adelante sin esfuerzo sin mí. A la mañana siguiente, me desperté 3 horas antes del amanecer. Era hora de iniciar un cambio de protocolo. La era del viejo manitas indefenso había terminado oficialmente. Era hora de ajustar cuentas, y sabía exactamente a quién llamar para poner las cosas en marcha. La verdad es que debería haber visto venir la confrontación por el mando a distancia mucho antes de que sucediera. Ese momento no fue el inicio de la invasión, fue simplemente el preciso instante en que dejé de fabricar excusas patéticas para su comportamiento. 8 meses antes, Brian me había llamado un martes por la tarde. Me explicó nervioso que sus horas extras en el almacén de logística habían sido reducidas drásticamente. La firma de marketing junior donde trabajaba Kelsey no le pagaba lo suficiente para cubrir su extravagante estilo de vida, y el contrato de alquiler de su apartamento de lujo estaba por terminar. Necesitaban desesperadamente un lugar temporal donde quedarse. Solo por unos meses, 3 como mucho, ni siquiera le dejé terminar su discurso preparado. «Por supuesto que pueden quedarse aquí», dije de inmediato. La verdad, después de que Mary murió, la casa de 4 dormitorios se había vuelto opresivamente silenciosa. Así que, cuando Brian y Kelsey se mudaron, la casa se sintió viva de nuevo de repente. Durante un tiempo, me gustó sinceramente. El primer mes estuvo bien, el segundo mes tampoco estuvo mal. Entonces, empezaron a ocurrir las pequeñas cosas insidiosas. Un sábado por la tarde, llegué a casa y encontré mi pesado sillón de cuero empujado violentamente hacia un rincón oscuro e incómodo. Siempre había estado cerca del ventanal frontal. «La sala fluye mucho mejor así, Harold», dijo Kelsey, sin despegar la vista de su teléfono inteligente. «Tu silla bloqueaba el Feng Shui». Unas semanas más tarde, mis herramientas de precisión desaparecieron inexplicablemente de su estante designado en el garaje.
Simplemente fueron reubicadas de forma agresiva. Hice el garaje más funcional, Harold, vio ella. El garaje ahora estaba optimizado para estacionar su costoso SUV importado. Luego vinieron las cajas, los delicados adornos navideños vintage de Mary, álbumes de fotos familiares de hace décadas, una colección invaluable de aves de cerámica pintadas a mano que mi esposa había pasado 20 años reuniendo con amor. Una tarde, los encontré apilados despiadadamente en un rincón húmedo del sótano, metidos apresuradamente en cajas de cartón baratas. Simplemente hacían que la casa se sintiera increíblemente desordenada y anticuada. Harold, me dijo Kelsey cuando le pregunté por ellos. Necesitamos una estética más moderna. La casa necesita respirar, no tu casa, no la casa de Harold. Solo la casa. La omisión estratégica de un solo pronombre comunicó toda una toma hostil. Lo dejé pasar otra vez, dejé pasar las cosas porque el conflicto requiere energía. Al interpretar el papel del viejo pasivo, no quería perder mi cobertura. Pero poco a poco, día tras día, me convertí menos en una persona y más en un obstáculo frustrante que se interponía en su camino. Sin embargo, el cambio más perturbador era Brian. Mi hijo se estaba desvaneciendo emocionalmente por completo. Cada vez que Kelsey quería algo, Brian buscaba de inmediato una excusa cobarde para darle la razón. Cada una de las pocas veces que intenté llevarle la contraria, el resultado era siempre el mismo. Papá, no es para tanto. Papá, ella está muy estresada con el trabajo, ten un poco de paciencia. El punto de inflexión, el momento en que mi entrenamiento militar se activó violentamente y anuló mi paciencia paternal, ocurrió 3 días antes del infame incidente del control remoto. Yo estaba en la cocina, limpiando las encimeras en silencio. Kelsey estaba en el comedor contiguo, hablando a gritos por el altavoz con una de sus insoportables amigas. No se dio cuenta de que yo estaba a tiro de oído, me quedé allí, completamente inmóvil, escuchando cada palabra. Vivir con, es como llevar una guardería de ancianos, la voz de Kelsey resonaba en las paredes. Es básicamente un mantenido en su propia casa, su voz bajó a un susurro conspirador que aún pude escuchar con claridad. Sinceramente, una residencia asistida sería la mejor opción tarde o temprano. No puede vivir solo para siempre, y esta casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene mucho potencial si vaciamos el interior y la modernizamos. Ya estoy hablando con algunos contratistas para tirar tabiques y cambiar la distribución. Como si estuviera hablando de cambiar una alfombra vieja, y no de arrancar violentamente a un ser humano del hogar que él mismo había construido. Esa noche no pegué ojo, el tiempo de ser el padre pasivo y complaciente se había acabado oficialmente. El enemigo estaba dentro del perímetro, había descubierto sus verdaderas intenciones y ella ya estaba trazando planes para conquistar el territorio. A las 6 de la mañana, agarré mi teléfono y marqué un número que no había llamado en 4 años. Ray Álvarez, soy Harold, vaya que me condenen, el fantasma habla, Río Rey. Él dirigía una firma de consultoría de seguridad de élite, altamente discreta, especializada en protección de activos y espionaje corporativo. Necesito un favor, Ray, le dije, uno profesional, tengo una plaga en mi casa, necesito ojos y oídos. En todas partes instalación encubierta, dame 3 horas para preparar el equipo, enviaré a 2 de mis mejores fantasmas. Asegúrate de que parezcan técnicos de climatización normales. Y Ray, necesito un enlace seguro que envíe la señal directamente al servidor del sótano. Hecho, bienvenido de nuevo a la guerra, hermano. Para el mediodía de ese día, los operativos de Ray se habían movido por mi casa como fantasmas. Instalaron microcámaras en la sala, la cocina, los pasillos y el comedor. Toda la señal estaba fuertemente encriptada y enviada directamente al servidor reforzado que descansaba en mi habitación secreta del sótano, sellada hidráulicamente. Pasé las siguientes 48 horas actuando exactamente como el viejo y cansado reparador que ellos creían que era. Hice mis rutas de transporte privado y mantuve la cabeza baja. Pero, durante todo ese tiempo, mi teléfono inteligente estaba conectado de forma segura a las transmisiones en vivo. Los observaba, los escuchaba, recopilé información meticulosamente, estaba esperando a que ella cometiera un error. Y no tuve que esperar mucho. Kelsey cometió su error fatal exactamente 48 horas después de que la red de vigilancia se activara. Yo estaba sentado en el entorno de temperatura controlada de mi habitación secreta en el sótano.
Las pesadas paredes de acero estaban cubiertas de monitores que proyectaban un tenue resplandor azul. En la pantalla 4, la señal de la cámara del dormitorio principal mostraba a Kelsey entrando a hurtadillas en mi santuario personal mientras, supuestamente, yo estaba fuera haciendo mis rutas. Me incliné hacia adelante en mi silla ergonómica, con los ojos clavados en el monitor. Empezó a hurgar sistemáticamente por toda mi habitación. Registró los cajones de mi cómoda, miró debajo del colchón, buscó metódicamente en los estantes más altos del armario. Estaba buscando algo específico, documentos financieros, pruebas de mi supuesta vulnerabilidad, y entonces encontró exactamente lo que yo había plantado allí a propósito para que ella lo hallara. Escondida detrás de una pila de abrigos viejos de invierno, había una pequeña y pesada caja de seguridad de acero. Era un señuelo, parecía lo suficientemente formidable como para sugerir que contenía algo de mucho valor, pero no era más que una distracción. Los verdaderos activos, los documentos legales inatacables, las cuentas en el extranjero, la verdadera fortuna que había acumulado durante décadas de contratos gubernamentales de alto nivel, estaban cerrados en una caja fuerte biométrica a menos de 1 metro de distancia de donde yo estaba en el centro de comando. Observé cómo los ojos de Kelsey se iluminaban con un triunfo codicioso. Arrastró la pesada caja de seguridad y la puso directamente sobre mi cama. Tiró con agresividad del candado, con el rostro deformado por la frustración al ver que no cedía. Rápidamente sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Pulsé algunas teclas en la consola, enviando el audio directamente a mis auriculares. Sí, Marcus, soy Kelsey, dijo con la voz bajando a un susurro áspero. ¿Sigues haciendo esas chapuzas de cerrajería? Genial. Necesito que vengas aquí ahora mismo, tengo una caja de seguridad vieja que hay que taladrar. No, el viejo no está en casa. 20 minutos después, llegó un tipo escuálido con una pesada bolsa de herramientas. Kelsey prácticamente lo arrastró escaleras arriba. Observé con una furia gélida cómo este extraño usaba una broca de tungsteno para taladrar mi propiedad. Cuando la tapa se abrió, Kelsey lo apartó con ansias. Yo me encargo desde aquí, gracias Marcus, sal tú mismo, una vez sola, rebuscó en el contenido. Dentro de la caja había 2 cosas específicas. Primero, una colección de las joyas antiguas y reliquias de Mary. Collares de perlas, pendientes de diamantes y un hermoso reloj de oro vintage. Segundo, un fajo de documentos de propiedad oficiales y anticuados que yo había dejado intencionadamente sin triturar. Las manos de Kelsey prácticamente temblaban mientras recogía las joyas. Extendió las piezas sobre la colcha, sacando su teléfono para tomar rápidamente una serie de fotos en alta resolución. Abrí una ventana del navegador aparte y navegué directamente a Facebook Marketplace. Menos de 10 minutos después, los anuncios aparecieron bajo su perfil. Joyas antiguas de colección, a un precio para vender rápido, sin hacer preguntas. Estaba vendiendo las reliquias de mi difunta esposa para financiar su lujoso estilo de vida. Un nudo frío y pesado de pura rabia se apretó en mi pecho. Si simplemente hubiera sido molesta, quizás solo la habría echado. Pero robar el recuerdo de Mary cruzó una línea que no se podía ignorar. Ya no era solo una molestia, era un enemigo en combate, pero robar las joyas no fue su error fatal. Su verdadero error fatal ocurrió cuando tomó el fajo de documentos de propiedad. Observé en la pantalla de vigilancia cómo desplegaba con cuidado el papel grueso y oficial. Era una copia de la escritura original de la casa, junto con algunas solicitudes antiguas y sin firmar de préstamos sobre el valor de la vivienda que había considerado hace una década. Llevó los papeles a la isla de la cocina, sacó un bolígrafo de su bolso de marca, luego sacó un cheque cancelado que había robado de mi escritorio. Con una concentración aterradora y meticulosa, empezó a practicar mi firma en un papel aparte. Estaba intentando falsificar mi firma en una solicitud de un préstamo hipotecario enorme, usando mi casa ya pagada como aval. Intentaba extraer cientos de miles de dólares del capital que me había costado toda una vida construir, pasando por completo por encima de mi consentimiento. Ella creía que, como solo era un viejo manita senil, nunca me daría cuenta de la deuda aplastante hasta que fuera demasiado tarde.
Reemplazado, esa era su gran estrategia, iba a vaciar la casa de su valor, usar el dinero para ella misma y lograr que me reemplazaran silenciosamente por un residente fuertemente sedado en una residencia de ancianos barata. Presioné el botón de transmisión en el panel de comunicaciones seguro. Ray, ¿estás viendo la señal 2? Estoy mirando, Harry, respondió la voz de Ray a través del comunicador. Está falsificando documentos financieros. Eso es un mínimo de 5 a 10 años en una prisión federal si el banco lo descubre. ¿Quieres que envíe a los muchachos? Negativo, respondí. Deja que complete la falsificación, deja que ponga las joyas a la venta. Quiero que cada pieza de evidencia esté registrada digitalmente y con sello de tiempo. Durante los siguientes 3 días, Kelsey, montada en una ola de falsa confianza, empezó a actuar como si ya fuera la dueña total de la propiedad. Pidió muebles modernos, haciendo que tiraran mis piezas clásicas en el garaje. Contrató a un contratista para que viniera a medir mi dormitorio para una demolición completa. Y entonces anunció su obra maestra: vamos a organizar una cena este viernes, declaró durante el desayuno. Brian estaba sentado en silencio a su lado, se fijó en mí con un nivel de condescendencia enfermizo. Harold, voy a necesitar que te mantengas fuera de la vista durante la velada. Y ya que estás por aquí, el fregadero del baño de invitados desagua lento. Necesito que actúes como un manitas útil por una vez, y lo arregles antes de que lleguen. No nos avergüences. Me encargaré del fregadero, Kelsey, dije con la voz peligrosamente tranquila. Y no te preocupes, no te avergonzaré, me aseguraré de que la velada sea absolutamente inolvidable. Ella sonrió con suficiencia. Más te vale que así sea. Llegó la noche del viernes. La mesa del comedor estaba puesta con porcelana fina. La porcelana de Mary. Kelsey vestía un impresionante vestido de diseñador, adornado con el mismo collar de perlas que había robado de mi caja fuerte. Llegaron sus invitados, 4 personas increíblemente pretenciosas que de inmediato empezaron a tratar mi casa como si fuera un bar de moda en el centro. Me quedé en el sótano, sentado en el centro de mando. Llevaba un traje gris marengo hecho a medida, impecable, el tipo de traje que un ejecutivo de alto nivel usa para una reunión de junta directiva. Me ajusté la corbata, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la autoridad posándose sobre mis hombros. Saqué mi teléfono encriptado del bolsillo y escribí un único mensaje de texto, ya pactado. Para Ray era el código secreto de emergencia, código negro, ejecutar protocolo de anulación, trae el martillo. Presioné enviar, era hora de desatar el infierno. La pesada puerta hidráulica de la habitación secreta se abrió con un suave siseo neumático. Salí a la parte sin terminar del sótano, dejando atrás los monitores brillantes del centro de mando. La transformación estaba completa, ya no era el anciano encorvado y agotado que hacía reparaciones en franela desteñida. Erguido, con el impecable traje gris marengo y la postura rígida tras años de disciplina militar, volvía a ser el hombre que siempre fui. El hombre que era dueño de este territorio. Arriba, la cena estaba en pleno apogeo, risas fuertes y odiosas resonaban a través de las tablas del suelo. El tintineo de las copas de cristal caro, las copas de Mary sonaba como hielo al romperse. Subí las escaleras del sótano con pasos pesados y decididos. No intenté ocultar mi presencia, quería que me oyeran llegar. Empujé la puerta que daba a la cocina. La escena en el comedor contiguo era tan grotesca como me la había imaginado. Kelsey estaba sentada en la cabecera de la larga mesa de roble, presidiendo con agresividad, como una reina conquistadora. 4 de los socios de su firma estaban desparramados en las sillas, luciendo increíblemente aburridos pero bebiendo mucho. Brian estaba sentado cerca de una esquina, en silencio, con aspecto miserable y sintiéndose profundamente fuera de lugar. Alrededor del cuello de Kelsey, brillando bajo la lámpara de araña, estaba el collar de perlas vintage de Mary. Les digo, el potencial de esta propiedad es enorme, presumía Kelsey en voz alta ante un hombre de cabello engominado y un caro traje italiano. Vamos a derribar todo el piso principal, hacerlo abierto. El viejo que vive aquí, el padre de Brian, prácticamente está senil, pronto lo mudaremos a una residencia asistida. Es lo mejor para todos. «Qué generosa eres al encargarte de toda esa carga», Kelsey dijo una de las mujeres con tono meloso, dando un sorbo a su vino. Antes de que Kelsey pudiera responder, sus ojos se desviaron hacia la puerta de la cocina. Me vio,
Durante 3 segundos enteros, su cerebro simplemente no pudo procesar la información visual. Ella esperaba al anciano encorvado y derrotado, en cambio, estaba mirando a un veterano imponente, vestido impecablemente, cuyos ojos carecían por completo de calidez. La mueca de desprecio en su rostro se disolvió al instante, reemplazada por una mirada de profunda confusión. Harold, tartamudeó su voz perdiendo de repente su tono arrogante. ¿Qué? ¿Por qué estás vestido así? Creí haberte dicho que no te dejaras ver. El hombre del cabello engominado se giró en su silla, mirándome de arriba abajo con una sonrisa divertida y condescendiente. ¿Es este el personal de servicio del que hablabas, Kells? Se ve bien cuando se arregla. Oye, amigo, ya que estás aquí, mi copa de vino está vacía. Sé un buen empleado y trae otra botella, ¿quieres? Ni siquiera lo miré, mantuve mis ojos fijos en Kelsey, caminé lenta y metódicamente hacia el comedor, cada paso se sentía como un golpe de tambor. Quítate el collar, Kelsey, dije, mi voz no era fuerte, no necesitaba serlo, cargaba con la autoridad escalofriante e incuestionable de un oficial al mando. Toda la mesa quedó en absoluto silencio. Brian levantó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron con total sorpresa al notar mi apariencia y el tono aterrador de mi voz. ¿Cómo dijiste?, chilló Kelsey, intentando desesperadamente recuperar la compostura. No puedes hablarme así delante de mis invitados. Vuelve al sótano ahora mismo. No te lo pediré una segunda vez. Quítate las perlas de mi difunta esposa antes de que te las arranque del cuello. El socio de cabello engominado se levantó bruscamente, inflando el pecho con agresividad. Oye, viejo, más vale que te calmes, no le hables así, conoce tu lugar. Se acercó y me agarró del hombro para empujarme físicamente hacia la cocina. Fue un movimiento increíblemente estúpido. Mi memoria muscular militar tomó el control violentamente. Antes de que él pudiera siquiera registrar el movimiento, le agarré la muñeca, la retorcí con fuerza y le lancé un puñetazo directo a la mandíbula. El impacto sonó como un latigazo, ni siquiera tuvo tiempo de gritar, fue un golpe seco en la cara que lo hizo caer al suelo de madera como un saco de cemento. Inconsciente al instante, las mujeres en la mesa gritaron. Brian empujó su silla con violencia y se puso en pie de un salto. Papá, ¿qué demonios estás haciendo? Estoy haciendo limpieza, Brian, dije fríamente, pasando por encima del hombre inconsciente. Justo a tiempo, la pesada puerta principal de roble se abrió de golpe con violencia. Pesadas botas de combate golpearon el suelo de madera de la entrada. Ray Álvarez entró al comedor, flanqueado por 4 contratistas de seguridad masivos y fuertemente armados, con equipo táctico. Se movían con una precisión aterradora y coordinada, asegurando instantáneamente el perímetro de la habitación. Detrás de ellos venía Martha Green, mi abogada de alto nivel, sosteniendo un maletín de cuero grueso. Aseguren las salidas, ordenó Ray, sus hombres se movieron al instante bloqueando las puertas. Ray miró al hombre engominado que gemía en el suelo y luego me miró con una mueca sombría. ¿Empezaste la fiesta sin mí, Harry? Kelsey temblaba violentamente, su rostro había perdido todo el color. Miraba frenéticamente del equipo táctico al hombre inconsciente y, finalmente, a mí. Estaba completa y profundamente muda, su fachada arrogante se había hecho pedazos. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, tartamudeó Brian, mirando frenéticamente entre Ray y yo. Papá, ¿quiénes son estas personas? Son las consecuencias de tu silencio, Brian, respondí, sin dejar de mirar a Kelsey a los ojos. Marta dio un paso adelante y dejó caer su pesado maletín de cuero sobre la impoluta mesa del comedor, peligrosamente cerca del plato de Kelsey. Abrió los cierres y sacó un grueso fajo de fotografías brillantes. Kelsey Miller, anunció Martha, con una voz que resonó en la habitación en silencio. Soy Martha Green, asesora legal de Harold Brown, usted está invadiendo propiedad privada en este momento. Martha arrojó la primera serie de fotografías sobre la mesa. Eran imágenes de alta resolución, sacadas directamente de las cámaras ocultas. Mostraban claramente a Kelsey usando el taladro de tuxteno para abrir la caja fuerte en mi dormitorio. Kelsey soltó un jadeo, llevándose las manos a la boca. Sorpresa, dije, con la voz cargada de hielo, ¿de verdad creíste que un ingeniero estructural retirado no cablearía su propia casa? Marta lanzó el siguiente grupo de documentos. Estas son las publicaciones en Facebook Marketplace donde intentó vender ilegalmente bienes robados.
Específicamente, joyas vintage que pertenecían a la difunta esposa de mi cliente. Brian miró las fotos y luego giró la cabeza lentamente para mirar el cuello de Kelsey. Por fin reconoció las perlas, su rostro se contorsionó en absoluto horror. Kelsey, ¿qué hiciste? Marta no había terminado, sacó la última y más condenatoria pieza de evidencia. Y esto, dijo, sosteniendo una imagen nítida de la cámara de la cocina, es el video donde intenta falsificar la firma de Harold en una solicitud de préstamo hipotecario, usando su propiedad libre de deudas como garantía para asegurar un préstamo fraudulento de $250,000. La habitación estaba tan silenciosa que podías oír la sangre corriendo por tus oídos. Kelsey hiperventilaba, mirando las pruebas innegables de sus delitos federales esparcidas sobre la mesa del comedor. Eso es un delito grave de clase C, señorita Miller, declaró Marta fríamente. Fraude electrónico, intento de fraude bancario y robo mayor. Se enfrenta a un mínimo de 5 a 10 años en una prisión federal. Kelsey finalmente encontró su voz, pero no era más que un susurro patético y quebradizo. Yo no solo fue una idea, fue un error fatal, la corregí, acercándome un paso más. Me erguí sobre ella, aprovechando cada centímetro de mi estatura. Me miraste y viste a un viejo manitas agotado e inútil. Pensaste que yo era una presa fácil, creíste que era débil porque elegí la paz antes que el conflicto. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, con el rostro a pocos centímetros del suyo. Soy veterano de 2 guerras, construí esta casa desde los cimientos, cada pared en esta estructura está reforzada, incluyendo mis límites, tú los cruzaste. Brian estaba temblando físicamente, la magnitud de la traición de su prometida lo estaba golpeando en ese preciso instante. Kelsey logró articular con los ojos llenos de lágrimas. ¿Intentaste robarle su casa? ¿Ibas a meterlo en una residencia de ancianos? Ella no respondió, no podía, se quedó ahí sentada, totalmente muda, con lágrimas de pánico absoluto recorriendo su rostro con el maquillaje arruinado. Esto es lo que va a pasar, anuncié dirigiéndome a toda la sala. Marta ha redactado una orden de desalojo impecable. Tienen exactamente 60 minutos para empacar sus pertenencias y desalojar mi propiedad. Si no se han ido en 1 hora, el equipo de Ray los sacará físicamente hasta el jardín delantero, y Marta le entregará inmediatamente todo este expediente de pruebas al fiscal del distrito. Los amigos snobs de Kelsey, aterrorizados por el equipo de seguridad fuertemente armado y por la revelación del fraude criminal, saltaron de sus sillas y corrieron hacia la puerta principal, dejando a su amigo inconsciente gimiendo en el suelo. 60 minutos, Kelsey, dije, tic-tac. Los siguientes 60 minutos fueron una lección magistral de una devastación silenciosa y absoluta. Los agentes de seguridad de Ray permanecían inmóviles en los pasillos, con los brazos cruzados, observando con fría profesionalidad cómo Kelsey metía frenéticamente su ropa de marca en costosas maletas de cuero. Ella estuvo llorando histéricamente todo el tiempo, con la máscara de pestañas formando surcos oscuros por toda su cara. No se atrevió a hablar, la amenaza de una condena federal sobre su cabeza la había silenciado brutal y finalmente. Su amigo de pelo engominado había recuperado el conocimiento, gimiendo de dolor y sosteniéndose la mandíbula que se le estaba hinchando rápidamente. Uno de los hombres de Ray lo levantó sin miramientos y lo escoltó físicamente hasta la puerta principal, arrojándolo al césped como si fuera una bolsa de basura. Brian no ayudó a Kelsey a empacar, se quedó en el centro del devastado comedor, mirando fijamente los documentos de préstamo falsificados y las fotografías de las joyas robadas de Mary. Se veía completamente destrozado, la mujer con la que pensaba casarse había intentado sistemáticamente destruir a su padre y robar el legado de su familia. Cuando Kelsey finalmente arrastró sus pesadas maletas por las escaleras, luchando contra el peso, se detuvo cerca de la puerta principal. Miró a Brian con una súplica patética y desesperada en los ojos. «Brian, no vas a venir conmigo». Sollozó, «Podemos arreglar esto, podemos explicarlo». Brian se giró lentamente para mirarla. La cobardía que lo había definido durante los últimos 8 meses había desaparecido por completo, reemplazada por un asco frío y profundo. «¿Explicar qué, Kelsey?», preguntó con voz inerte. «¿Explicar cómo intentaste meter a mi padre en una residencia?».
¿Explicar cómo intentaste falsificar un préstamo de $250,000? No cometiste un error, hiciste un plan calculado, sacudió la cabeza lentamente, no voy a ir contigo, se acabó. Lárgate de la casa de mi padre. Kelsey soltó un sollozo ahogado, me miró una última vez, quizás esperando encontrar una pizca de piedad en el viejo manitas al que tanto había despreciado. No encontró nada, mi expresión estaba tallada en piedra, derrotada, humillada y totalmente expuesta. Se dio la vuelta y arrastró sus maletas fuera de la puerta principal. La pesada puerta de roble se cerró tras ella, sellando su exilio permanente. La casa se sintió diferente al instante, la energía opresiva y tóxica que había asfixiado el espacio durante meses desapareció, reemplazada por un silencio limpio y resonante. Me giré hacia Brian, estaba de pie cerca de la chimenea mirando al suelo. Levantó la vista hacia mí, con lágrimas recorriendo sus mejillas en silencio. Papá, su voz se quebró, lo siento mucho, no lo sabía, te juro por Dios que no sabía nada de la falsificación ni de las joyas. Sé que no lo sabías, Brian, dije suavemente, mientras el duro tono militar se desvanecía finalmente de mi voz. Pero sabías que ella me estaba faltando al respeto. Sabías que me estaba intentando desplazar, y elegiste quedarte callado porque era más fácil que luchar. Cerró los ojos aceptando la dura verdad, fui un cobarde, la neutralidad siempre tiene un precio. Hijo, dije, acercándome y poniendo una mano firme sobre su hombro. Cuando intentas mantener la paz evitando el conflicto, inevitablemente terminas sacrificando a la persona que no se defiende. Me permití ser ese sacrificio durante demasiado tiempo. Pero eso termina esta noche, le di un apretón firme, te quiero, eres mi hijo, pero te falta mucho por madurar. Y vas a tener que hacerlo en otro lugar. Brian asintió lentamente, no discutió, lo entendía. Empacaré mis cosas esta noche, puedo quedarme en el sofá de un amigo un tiempo, tómate tu tiempo. Dije, pero llévate contigo las lecciones. 3 meses después, estaba sentado en mi sillón de cuero desgastado, viendo un partido de fútbol, un domingo por la tarde. La casa estaba tranquila otra vez. No era ese silencio pesado y solitario que me había atormentado después de que Mary muriera. Era un silencio pacífico, ganado a pulso, las cámaras de seguridad seguían activas vigilando discretamente el perímetro, pero la amenaza había sido neutralizada. Marta había mantenido el expediente de pruebas sobre la cabeza de Kelsey como una guillotina. A cambio de mi silencio absoluto, Kelsey aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad legalmente vinculante y mantenerse muy lejos de mi familia. Se había mudado fuera desde estado en desgracia con su reputación hecha cenizas. Brian se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Estaba trabajando duro, haciendo turnos extra y finalmente haciéndose responsable de su propia vida. Cenábamos juntos todos los domingos. Nuestra relación no estaba perfectamente arreglada. La confianza toma tiempo en reconstruirse, pero era honesta. Por primera vez en años él no ponía excusas y yo no fingía ser un viejo pasivo. Busqué el control remoto del televisor que estaba en la mesa auxiliar. Mientras lo tomaba, sonreí, escrito con un marcador negro grueso sobre una tira de cinta adhesiva en la parte posterior del control. Había 2 palabras simples, el control de Harold. Ray lo había puesto ahí como una broma unas semanas después de la confrontación. Yo lo había dejado ahí a propósito, cada vez que lo miraba, me servía como un recordatorio pequeño y tonto de una lección profunda. Miré a mi alrededor, a mi hermosa y sólida casa, la fotografía de Mary descansaba con orgullo en la cómoda del piso de arriba. El arcón de cedro antiguo estaba de vuelta en su lugar. Mi sillón estaba exactamente donde pertenecía, junto al ventanal. A los 67 años, finalmente aprendí que no ganas quitándole algo a nadie. Ganas negándote rotundamente a entregar partes de ti mismo a aquellos que no te respetan. No dejes que la arrogancia te ciegue, no dejes que la codicia te atrape para cometer un error fatal. Y nunca jamás subestimes a un viejo silencioso que construyó sus cimientos sobre roca sólida. Porque cuando llega la tormenta, los cimientos aguantan. Gracias por escuchar mi historia. Si esto resonó contigo, presiona ese botón de me gusta. Suscríbete al canal para más historias de justicia y cuéntame qué piensas en los comentarios de abajo. Mantente alerta y protege lo que es tuyo.